Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer a una de las figuras más fascinantes y revolucionarias de la ciencia, Robert Boyle. Tal vez lo conozcan por la famosa ley de Boyle-Mariotte, esa que nos enseñaron en la escuela sobre los gases. Pero créanme, Boyle fue mucho más que una fórmula. Fue un alquimista, un teólogo, un inventor y sobre todo, el hombre que ayudó a transformar la química de un arte místico a una ciencia rigurosa. Acompáñenme a descubrir la increíble vida de este pionero, un hombre atrapado entre la fe y la razón, que sentó las bases de la química moderna. Robert Boyle nació el 25 de enero de 1627 en el castillo de Lismore, en Irlanda, y no nació en cualquier familia. Era el 14º hijo, sí 14º, de Richard Boyle, el primer conde de Cork, uno de los hombres más ricos y poderosos de Gran Bretaña. Imaginen crecer en un castillo, rodeado de lujos, pero también de una estricta educación puritana. Desde niño, Robert demostró una curiosidad insaciable y una mente brillante. A diferencia de muchos nobles de su época, no se conformó con una vida de ocio. A los 8 años ya hablaba latín y griego, y fue enviado junto a su hermano al prestigioso Eton College en Inglaterra. Pero la educación formal no era suficiente para el joven Boyle. A los 12 años, se embarcó en un gran tour por Europa, un viaje que marcaría su vida para siempre. En Florencia, Italia, leyó las obras de otro gran pensador que acababa de morir, Galileo Galilei. El trabajo de Galileo, con su énfasis en la observación y la experimentación, le causó una profunda impresión. Fue como si una chispa se encendiera en su mente. Boyle se dio cuenta de que el conocimiento no solo se encontraba en los libros antiguos, sino que podía descubrirse observando el mundo que nos rodea. Este fue un momento clave. El joven aristócrata comenzó a ver el universo no como un libro de misterios divinos, sino como una máquina compleja que podía ser entendida a través de la razón y el experimento. A su regreso a Inglaterra en 1644, el país estaba sumido en una violenta guerra civil. Este caos político lo obligó a refugiarse en su finca de Stalbridge, en Dorset. Lejos del bullicio de la corte y la guerra, Boyle convirtió su hogar en su primer laboratorio. Aquí, entre alambiques y hornos, comenzó a realizar sus primeros experimentos, sumergiéndose en el estudio de lo que entonces se llamaba filosofía natural. Pero en esa época, la línea entre la ciencia y la mística era muy delgada. Boyle, como muchos de sus contemporáneos, incluido el mismísimo Isaac Newton, era un apasionado de la alquimia. Su sueño no era solo entender la materia, sino también descubrir la legendaria piedra filosofal, capaz de transmutar metales en oro y otorgar la vida eterna. En 1654, Boyle se mudó a Oxford, que en ese momento era el epicentro intelectual de Inglaterra. Allí se unió a un grupo de mentes brillantes conocido como el Collège Invisable. Este grupo, formado por filósofos, médicos y matemáticos, se reunía en secreto para discutir las nuevas ideas científicas que estaban revolucionando Europa. Eran como los vengadores de la ciencia del siglo XVII. Este colegio invisible sería el precursor de una de las instituciones científicas más importantes del mundo, la Royal Society de Londres, de la cual Boyle fue miembro fundador en 1660. El lema de la Royal Society, Nolio sin verba, que significa en la palabra de nadie, encapsulaba perfectamente la filosofía de Boyle. No aceptes nada como verdad solo porque alguien lo diga. Compruébalo tú mismo a través de la experimentación. Fue en Oxford donde Boyle comenzó su colaboración más fructífera con el brillante inventor y experimentador Robert Hooke. Juntos, formaron un dúo dinámico. Boyle tenía las ideas y los recursos, y Hooke tenía la habilidad técnica para construir los aparatos necesarios. Su creación más famosa fue una bomba de aire mejorada, una máquina capaz de crear un vacío casi perfecto. Con esta bomba, Boyle se dispuso a investigar una de las grandes preguntas de la época, ¿qué es el aire? ¿Es algo o es nada? Sus experimentos fueron espectaculares. Demostró que el sonido no puede viajar en el vacío, que una llama se apaga sin aire y que los animales no pueden sobrevivir en él. Estos experimentos no solo eran científicamente reveladores, sino también visualmente impactantes, y ayudaron a popularizar la ciencia experimental. De estos estudios sobre el aire, surgió su descubrimiento más famoso. En 1662, Boyle publicó sus observaciones sobre la relación entre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante. Descubrió que si aumentas la presión sobre un gas, su volumen disminuye de manera proporcional, y si disminuyes la presión, su volumen aumenta. Esta relación inversa es lo que hoy conocemos como la ley de Boyle.
aunque un científico francés llamado Edmond Marriott llegó a la misma conclusión de forma independiente unos años después. Por eso a veces se le llama ley de Boyle-Marriott. Fue Boyle quien la formuló y la demostró primero con una precisión sin precedentes. Esta ley fue un hito, una de las primeras veces que una ley física se expresaba con una fórmula matemática precisa, demostrando que el comportamiento del mundo natural podía ser predecible. Pero la contribución de Boyle a la química va mucho más allá de una sola ley. En 1661, publicó su obra maestra, El químico escéptico. Este libro fue una auténtica declaración de guerra contra las viejas ideas. En él, Boyle criticó duramente tanto a los alquimistas como a los seguidores de Aristóteles. Argumentaba que la química no debía basarse en teorías místicas sobre los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua, o los 3 principios alquímicos: sal, azufre y mercurio. Ansu Luger propuso una nueva definición de elemento an, una sustancia pura, que no puede descomponerse en sustancias más simples. Aunque él mismo no pudo aislar ninguno de estos elementos, su definición sentó las bases conceptuales para la química moderna y abrió el camino para que futuros científicos, como Lavoisier, desarrollaran la tabla periódica. El químico escéptico es considerado el libro que marca el nacimiento de la química como una ciencia cuantitativa y experimental. Es fascinante pensar en Boyle como una figura de transición. Por un lado, era un científico riguroso, un defensor del método experimental y la lógica. Por otro, nunca abandonó por completo sus creencias alquímicas y, lo que es más importante, fue un hombre profundamente religioso. Para Boyle, no había contradicción entre la ciencia y la fe. Al contrario, creía que estudiar la naturaleza era una forma de admirar la obra de Dios. Veía el universo como un reloj intrincado, creado por un relojero divino. Al estudiar sus mecanismos, no estaba desafiando a Dios, sino rindiéndole homenaje. De hecho, gastó gran parte de su fortuna en la traducción y distribución de la Biblia, y escribió numerosos tratados teológicos. Su vida nos muestra que la supuesta guerra entre ciencia y religión no siempre fue tal. A lo largo de su vida, Robert Boyle sufrió de una salud frágil, pero su mente nunca dejó de trabajar. Realizó innumerables experimentos, investigando sobre la combustión, la acidez y la alcalinidad. Fue uno de los primeros en usar indicadores, como el jarabe de violetas para distinguir ácidos de bases, la estructura de los cristales y la naturaleza de la luz y el color. Su laboratorio era un hervidero de actividad, y sus escritos inspiraron a generaciones de científicos. Boyle falleció el 31 de diciembre de 1691, apenas una semana después de la muerte de su querida hermana y compañera intelectual. Catherine Jones, en su testamento, dejó fondos para establecer las conferencias Boyle, una serie de charlas destinadas a defender la religión cristiana contra sus detractores, demostrando hasta el final su doble compromiso con la fe y la razón. Entonces, ¿cuál es el legado de Robert Boyle? Es inmenso. No solo nos dejó una ley fundamental de los gases, sino que nos enseñó una nueva forma de hacer ciencia. Nos enseñó la importancia de la duda, del escepticismo, de no aceptar las cosas por sentado. Nos enseñó el poder del experimento, la necesidad de ensuciarse las manos en el laboratorio para arrancarle sus secretos a la naturaleza. Boyle fue el puente entre la alquimia medieval y la química moderna. Fue el padre de la química, un gigante sobre cuyos hombros se apoyaron todos los que vinieron después. Su vida es un recordatorio de que la curiosidad, la perseverancia y una mente abierta pueden, literalmente, cambiar el mundo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida de una de las mentes más brillantes de la historia. La próxima vez que vean una fórmula científica, recuerden que detrás de ella hay una historia de pasión, de duda y de una búsqueda incansable de la verdad. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestro próximo contenido. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.